Can Yaman envió flores a Demet Özdemir y el motivo, nadie se lo esperaba. Prepárense porque esto huele a salseo del bueno, de ese que nos hace especular a todos. A ver, seamos honestos, la noticia de Can Yaman mandando flores a Demet Özdemir ha explotado en redes. Y no es la típica flor bonita que va. La cosa tiene un giro que, madre mía. Muchísimos están saltando con la historia de que esto es un acercamiento, una reconciliación, que si el amor eterno y no sé cuántas cosas más. Pero yo, para ser sincera, tengo mis serias dudas de que vaya por ahí la cosa. Piensen un poco Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja que enamoró a medio mundo con su química en Erkencikus, ¿recuerdan? Esa serie que nos tuvo pegados a la pantalla noche tras noche. Después de la ruptura ambos han seguido sus caminos, cada uno con sus proyectos, sus romances, bueno, eso es lo que sabemos oficialmente, ¿verdad? Pero las redes sociales, señoras y señores, son un hervidero de rumores y lo que yo creo que está pasando aquí es mucho más complejo que un simple te mando flores porque te extraño. ¿Han visto las fotos de las flores? Son espectaculares, eso sí. Pero fíjense en el detalle en la tarjeta. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Dicen que las flores no iban dirigidas a Demet Özdemir como pareja sentimental, sino por un proyecto nuevo. Sí, han oído bien. Un proyecto conjunto. Imagínense la escena, Can Yaman, que ahora está a tope con sus series internacionales, y Demet, que no se queda atrás con sus producciones turcas que pegan fuerte. Y de repente, boom. Se cruzan de nuevo para algo profesional. ¿Será una película? ¿Una serie de televisión? ¿Una campaña publicitaria? Las posibilidades son infinitas y todas ellas nos hacen pensar, ¿volverá a haber esa magia en pantalla? Porque seamos sinceros, la química que tenían era innegable. Era de esas que traspasaban la pantalla, ¿no les parece? Y si ahora deciden unir fuerzas de nuevo, aunque sea solo por trabajo, la expectación va a ser brutal. Los fans seguro estarán divididos entre la alegría de verlos juntos de nuevo y la pregunta de si esto reavivará viejos sentimientos. Lo que yo sospecho es que Can Yaman es un tipo bastante listo. Si realmente hay un proyecto entre manos que involucra a Demet, un gesto así, tan público, es una jugada maestra de marketing. Genera conversación, crea hype, y hace que todo el mundo esté pendiente de lo que van a hacer. Es como lanzar una bomba mediática antes de soltar la gran noticia. Muchos dirán que es demasiado coincidencia, que él aún siente algo por ella y por eso manda flores. Pero yo creo que la clave está en él para un proyecto. Si fuera solo por amor, quizás el gesto sería más discreto, más personal. Esto huele a estrategia, a un movimiento calculado para beneficiar una colaboración profesional. Y piensen en el impacto. Si ambos colaboran, los números de audiencia o de ventas de esa colaboración se van a disparar. Es un tándem que el público ya demostró que quiere ver. Y si encima a eso le sumamos el morbo de su pasado, pues, tenemos el cóctel perfecto para un éxito asegurado. Ahora, la gran pregunta que nos queda a todos es, ¿qué clase de proyecto será? ¿Será algo que los ponga de nuevo como pareja romántica en la ficción, o será algo completamente distinto que potencie sus carreras individuales? Yo me inclino por pensar que va a ser algo que les permita a ambos brillar, pero que a la vez juegue con la nostalgia y la expectación que generan juntos. ¿Y ustedes, qué creen que está pasando realmente? ¿Creen que Can Yaman está intentando reconquistar a Demet con estas flores, o realmente es todo por un nuevo proyecto que los une profesionalmente?